Buenas noches, miércoles 8 de abril del año 2015, programa 55 del año, el 2193 del ciclo. El padre Mateo nos tomó el estudio con su gran manifestación, pero vale la pena. Ahí está con su pancarta, con... está grave el problema. Yo prefiero entrar por ahí y después vamos a hablar por qué el 10% y no el 7% o estas cosas. Pero lo vengo escuchando a usted en otros canales, lo veo, los escucho en las radios y es delicado el problema de la atención de salud, el número de personas que no tienen seguro de salud y aún teniendo seguro de salud sabemos que las tasas de mortalidad materno-infantil son muy altas, que el número de los niños nacidos vivos que se mueren inmediatamente es muy alto, de las mujeres que pierden a su bebé. Entonces, cuéntenos primero eso, padre, por favor. Muchas gracias y por invitarme. Y un saludo a todos que siguen este programa tan interesante. Yo pensé que usted había tomado el estudio. No. Es una manifestación, pero sin bloqueos. Sí. Y efectivamente tenemos muchas deficiencias, que es por eso lo que nos hemos animado a decir que hay que invertir más en salud. Pero me va a permitir un pequeño inciso porque justo acabamos de salir del Día Internacional de la Salud, el 7 de abril. La Universidad de Stanford, Estados Unidos, dice que los elementos para reconocer si se vive en clave de salud decisivos son el 53% estilos personales de vida, hábitos de vida. El 53%. El 17% son genéticos, causas genéticas. Claro. Predisposición en este caso a adquirir alguna enfermedad. Ya son de herencia. El 23% son socioambientales. Y el 10% el sistema de salud. ¿Qué le parece? El sistema hospitalario, el sistema de atención. Y es muy interesante porque a veces creemos que por tener más medicamentos tenemos más salud o más hospitales. No es así. La salud está relacionada intrínsecamente con fuentes de trabajo, poder adquisitivo, con educación, con valores, con responsabilidad personal. Miren que un dato muy significativo es que uno de los mayores índices de mortalidad de los jóvenes, por ejemplo en los países del norte europeo, son dos: el suicidio y los accidentes de tránsito. En nuestra América, uno de los mayores índices de mortalidad de los jóvenes es la inseguridad, el crimen, el asesinato. Sumados a los otros dos. Exacto. O sea, son tres. Si allá son dos, aquí son tres. Pero también ya entre nosotros empezamos a tener las enfermedades que decimos del primer mundo. Por ejemplo, la obesidad, las enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de salud es todo un cúmulo, ¿no? Y algo muy importante, por supuesto, son los seguros, ¿no? Los seguros sociales. Esa ya es la parte de atención. Exacto. Y la concepción del valor de la prevención, ¿no? Está muy unida la salud a la autoestima personal. Y de nuevo a la educación. Y a la educación. Porque la prevención es nada más y nada menos que educación. Y con salud se educa. Claro. Y con educación se hace salud. Y se hace salud. Pero ciertamente si no hay salud, peligra el desarrollo humano de toda una familia y de un país. Porque el que está enfermo no puede trabajar, no puede estudiar. Además se complica la familia, ¿no? Sí. Los bienes. Por ejemplo, a mí me gusta decir este pareado: cuando llega el cáncer, no hay plata que alcance, ¿no? Por ejemplo, en los niños con leucemia, necesitan 3 años de tratamiento, una quimioterapia de $8.000, las niñas 2 años, y después quedar en mantenimiento, por tanto, en control. Por eso son procesos muy largos, complicados, y por supuesto necesitamos tener una concepción de la vida sana, una espiritualidad, ¿no? Y en nuestro país realmente estamos muy necesitados.
con una economía, por cierto, informal, que volvemos de nuevo a que una gran franja de población no tiene seguro social. Claro, no tiene. Ajá. Y acuden a centros hospitalarios del Estado, en su gran mayoría además, los informales, centros del Estado que lamentablemente no están en buen estado. Así es. Y además se acude muy tarde. Falta de educación de nuevo. Sí. O sea, esto gira, ¿no? También, sí, sí, sí. porque Pero es que si usted acude rápido círculo. al hospital a verse con el médico, evita que se le encarezca el tratamiento incluso. Claro. La salud es muy barata, es gratis. Lo que es caro es la enfermedad. Así es. Y si me permite una expresión con confianza, lo que son caros son los médicos y el tratamiento, ¿no? En ese sentido, la salud como gratuidad es muy importante cultivarla, ¿no? Pero en nuestra población el hecho de acudir tarde después se encarece, complica todo. Por ejemplo, en el caso del cáncer de cuello uterino, ¿no? El virus, una el de las principales causas, ¿no? Tarda hasta 9 y 10 años en hacerse un cáncer invasivo e incurable, ¿no? Tenemos mucho tiempo. El papiloma humano, la prueba es gratuita en todos los centros de salud, ¿no? Y sin embargo muere una mujer cada 8 horas en Bolivia. 3 por día. 1.095 mujeres de cáncer de cuello uterino por año. Y cada día aparecen 8 nuevos casos. Y sin embargo la prueba es gratuita. Y tenemos circunstancias como esta en el Hospital Oncológico de aquí de Santa Cruz, el único que existe a nivel nacional. El 50% de los que dieron positivos no fueron nunca retirados. Nunca. Y de esos que fueron retirados, el 46% no se inició nunca tratamiento. Entonces, a veces estamos en una bomba de tiempo en el mundo de la salud. Y por eso nos animamos por todas estas necesidades. Y esto está unido también a la esperanza de vida. Cuando uno mira las gráficas comparativas con la región sudamericana, nosotros tenemos 67,5 años de esperanza de vida. Claro que tenemos también una inversión por año y ciudadano en salud de $84. 84 dólares. Si lo comparamos con países de primer mundo, Europa, ¿tiene datos? Sí, sí, sí. Y precisamente los tenemos bien en gráficas. Hay países que invierten hasta $5.000, $6.000, ¿no? Ya. Y realmente el nuestro es muy Estados muy Unidos, no, este es otro. Sí. A ver, densidad de médicos, tasa de mortalidad materna. Siga, siga. Sí. Tenemos, por ejemplo, en relación con algunos datos, por 1.000 niños nacidos, 42 muertos. Es muy alto. En relación a niños de 1 a 5 años, también por 1.000 niños, 55 muertos. Es muy alto. La mortalidad materna también es muy alta, 182 mujeres por 100.000, ¿no? Y la inversión per cápita, claro, es muy, muy baja. 4.9 médicos por cada 10.000 habitantes. Cuando tenemos que tener 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Y la proporción de camas también en Bolivia es muy significativa. Tenemos 1.1 por 1.000 habitantes, pero Santa Cruz, Carlos, tiene 0,85 camas por 1.000. Y se supone que es el que está mejor. Claro. También es verdad decir que recibimos gente... Claro, de acuerdo, pero se supone que es el mejor. Claro, y eso supone que en muchos centros se trabaje con cama caliente, ¿no? Eso significa... Eso es terrible. Claro, que fallece la persona y enseguida hay que limpiar y otra persona ya está esperando, ¿no? Precisamente estamos en el país 138 de inversión en salud, Bolivia. 138, aquí está, gasto anual en salud por persona en dólares. Bolivia 84, Ecuador 126, Paraguay 126, Venezuela 138, Perú 155, Argentina 169, Colombia se sube a 312, Brasil a 380, Chile 414 y lo de Uruguay $678 por
por año por persona. Esto significa una inversión de $2 al día. Claro. Y seguramente en la parte superior tenemos algunos países europeos, o ahí en la misma gráfica. Sí, aquí está, no, Sí. en la misma gráfica no. Tenemos Lo que tengo aquí es el gasto en salud del PIB. Sí. Primer país, Malta, con 17% del PIB. Claro. Eso es 17%. Estados Unidos 16, México 14, Suecia 10, Argentina 10, Brasil 9, Chile 8, Paraguay 7, Bolivia 5. Sí, no llega a 5, 4,5 del Producto Interior Bruto. Ajá. Fíjese, con Malta, Estados Unidos, de 17 Sí. a 4. Y el presupuesto mismo del Ministerio de Salud, que lo tenemos ahí reflejado, son 3.800 millones de bolivianos, de los cuales ¿Cuántos se invierten? es el 80% se llega a invertir. Y de esos 3.800 millones de bolivianos, 2.700 son para los 30.000 ítems en salud y 1.100 para los O sea, programas. no es inversión en la gente directamente, sino en funcionarios, Así en es. auxiliares. O sea, están entrando como si fueran parte de un presupuesto de atención a salud. Es cierto, el médico, sin médicos y sin enfermeras y auxiliares no hay, pero de todas maneras, quítele al presupuesto de la calle, quítele todo esto que es gasto administrativo. Sí. Es 1,7, o sea, unos 4.000 millones sobre 221.000 millones, que es el presupuesto general del Estado. Por supuesto que después tenemos la ley 471 de salud integral, lo que era el antiguo SUMI, ahora SUMI y SPAN, ¿no? Que eso es la coparticipación tributaria, y por supuesto tenemos los seguros de las cajas. Todo eso se sube en torno a 4,5. Eso le cubre de 5 años para abajo y de 60 años para arriba. Y ahí tenemos una ¿Qué franja. tiene entre el 5 y el 60? Tiene 55 años, donde usted tiene al menos a 6 millones de habitantes, de los cuales el 30% deben tener el seguro y los otros no tienen nada. 32% tienen seguro y 68% no tienen. Es propio de una economía informal también, ¿no? Sí. Y de una cultura también que no se percata del valor del seguro a largo plazo, no se ve como una inversión. Sí. Y esto también nos hace llevar a situaciones como esta. Nosotros somos el único país de América del Sur que, por ejemplo, el Estado no dispone del factor 8 y 9 para los niños con hemofilia, que tienen dificultad para coagular, ¿no? Todos nuestros niños se les van hinchando las articulaciones, se quedan en sillas de ruedas, hasta hemorragias intracraneales. Es un peligro. Y el factor 8 y 9 que nos llega de la Fundación Internacional es para emergencias, pero tenemos que tener para profilaxis, Claro, para por prevención. supuesto. Tenemos también un drama terrible en Bolivia, que es la leucemia, el cáncer de sangre. Es muy grande, dice, ¿no? Tiene una proporción alta en niños y adultos. Y en muchos casos hay que llegar al trasplante de médula, que no se realiza en Bolivia. Eso supone un auténtico peregrinaje, un auténtico martirio, porque no hay que buscar menos de $100.000. Imagínense buscar $100.000 en Bolivia y buscar un país vecino donde a uno lo apoyen con un trasplante de médula. Y después todo el control del sistema inmunológico, claro, que a veces son meses y meses donde se reside la persona. Y también hay otro dato muy significativo, y es este. Bueno, estamos hablando que tenemos estas carencias, ¿no? Estos índices de inversión, pero el Estado, desde el 2009, ha cuadriplicado, o tal vez 5 veces, los ingresos. Pero casi 5 veces, ¿no? Pero ha aumentado en 4 o en 5 la proporción en salud, en seguridad. Tendríamos que haber tenido un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz tiene un déficit de unos 4.000 ítems en salud. Los hogares de niños y de niños con discapacidad hace 20 y tantos años que no actualizan el valor de las becas, los ítems que necesitan. Entonces, el tema de salud es muy delicado. ¿Cuánto tiempo se puede permanecer en este estado sin que la cosa reviente? Claro, porque el desarrollo humano, el desarrollo laboral,
depende del desarrollo humano. Claro. Es vital. Por ejemplo, a menos condiciones de salud, menos eficiencia laboral, por tanto, menos productividad, ¿no? Y eso a la larga es una hipoteca muy, muy alta, muy alta. Con todo esto, ¿cuál es la propuesta del gobierno y por qué 10% de salud? Sí. Ahora, de inversión del presupuesto del Estado en salud. Usted me dijo que es grave. Si yo pudiera sintetizar la situación y decir la importancia de tocar este tema, yo le diría que para Bolivia es más importante la salud que el mar. Va a ser traidor a la patria. Porque es la condición. Salud es condición de vida, ¿no? Tenemos que poner el mayor énfasis. Y, por cierto, la Constitución, oiga, hermosa la Constitución, sí. Los artículos de la Constitución, dicen, ahí está. Artículo 37, capítulo 5, el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera. Artículo 35.1 declara: el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. El acceso gratuito. Y el artículo 36, inciso 1, dice: el Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud, ¿no? Entonces, aquí, por eso, se justifica que hagamos este pedido de un 10%. En la entrevista personal con el señor presidente Evo Morales, yo le dije, se está hablando de un seguro universal, ¿no? Pero es mejor ir dando pasos progresivos, ¿no? Haciendo nuevos programas. Por ejemplo, vamos a apoyar a un programa renal. Imagine usted, Carlos, quien necesite un trasplante de riñón y no tenga seguro. Y aún así, en la Caja Nacional en Santa Cruz no se hacen todavía trasplantes. Más de 160 personas en hemodiálisis y todavía en Santa Cruz, en la Caja Nacional, no se hacen trasplantes de riñón. Pero ahí el que no hay tiene un avance, seguro, ¿verdad? Ahí hay un avance, el Estado está colaborando para que la gente pueda tener un trasplante, ¿no? Sí, ya hace unos meses, sobre todo desde que se le pidió a la señora ministra y por supuesto al presidente del Estado, ¿no? Ya vamos avanzando, ya han venido de La Paz, ¿no? Ahora se van ¿Está funcionando? No, pero todavía no se realizan los trasplantes aquí, en la Caja Nacional. Pero ya tenemos la promesa de ¿Pero hay la plata para hacérselo en otro hospital privado? Que sí, claro que sí, sí. Ajá. La Caja Nacional tiene plata, Ajá. tiene plata, sí. Y además, ¿por qué conviene? ¿Por qué conviene? Seguramente el costo de esas personas que están en hemodiálisis, que además es una esclavitud, 3 hemodiálisis por semana, cada una 3, 45 horas, 4 horas, es una esclavitud. Además, el organismo se va... Eso le iba a decir, dice que el organismo es un trauma terrible. Sí. Y se puede trabajar, se puede producir, otras personas tienen que acompañar. Eso supone para la caja $90.000 por mes, las hemodiálisis. Si empezáramos a hacer progresivamente los trasplantes, la gente vuelve a nacer, le cambiamos la vida, vuelven al mundo laboral con más autonomía. Por eso necesitamos avanzar y por eso hemos pedido un 10% del presupuesto general del Estado. Como decimos en este momento exactamente es 221.181 millones. Entonces estaríamos hablando un 10% en torno a 22.000 millones para la salud. Y ahí podemos ampliar programas, por ejemplo, renal, ¿no? Un centro hemato-oncológico especializado en la sangre los cáncer, trasplantes de médula, las cardiopatías para los niños, porque hasta ahora, ¿no? Y también la ayuda a los enfermos mentales, ¿no? Entonces, y algo importante, una ley del cáncer. Porque dígame si es normal que una mujer que dice cáncer del cuello uterino no le cubre absolutamente nada si no tiene seguro.
Y el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, es el cáncer de la pobreza. Es el cáncer de la pobreza. Y decirlo una vez más, detrás de una mujer está una ciudadana, una esposa, una madre, una trabajadora, toda una nación. Por eso necesitamos invertir. En salud no se gasta, se invierte. Y yo tengo un sueño tremendo. Las hepatitis. También, claro, todos estos, las enfermedades de todo tipo. Además, estamos hablando de prevención y rehabilitación. Pero yo tengo un sueño. La famosa frase de más vale prevenir que curar es de un médico italiano, Bernardino Remazzini, en el 1701. Y él escribió un libro, entonces escribían en latín, De morbis artificum diatriba, sobre las enfermedades de los trabajadores. Y Bernardino Remazzini tenía un hospital casi a la boca de una mina en Italia, ¿no? Y decía, oiga, pero cuando me traen a los mineros, ya están casi desahuciados. Ya, ¿qué podemos hacer con ellos? Entonces, en ese libro escribió, más vale prevenir que curar. Pero tenía muy buen sentido del humor, Bernardino y Ramazzini, y en uno de los libros dice, nunca los médicos estamos más nerviosos que cuando no tenemos pacientes. Claro. ¿Y qué decía él? Yo sueño con que haya un día en que a los médicos se nos pague por tratar a los sanos. Esa es la clave. Ojalá que nosotros dijéramos, usted médico, usted equipo, tiene que esta población hacer que no se enferme, no solo que no se enferme, sino que crezca en salud con promoción de la salud. Porque en salud se crece también, En la parte local, municipio y gobernación, ¿cómo están colaborando o han tomado conciencia de la problemática? Sí. Esto es un asunto concurrente, ¿no? Concurrente. Claro, por supuesto. Claro. Y tiene que ser tripartito, ¿no? Sí, sí, pero hay que ir avanzando de alguna otra manera. Y trabajar en red, ¿no? Concomitante, ¿no? Porque si no es una relación insana, enfermiza, ¿no? Y no puede haber oposición ni choque, sino haber complementariedad, ¿no? Entre el Estado, la alcaldía y la municipalidad. Porque además tenemos que funcionar en redes, los niveles, primero, segundo, tercero, y también el campo de la prevención, ¿no? Necesitamos avanzar muchísimo en ese punto, ¿no? Pero yo creo que hemos tomado conciencia, incluso en estas elecciones, no sé cuál será su parecer, el tema de la salud creo que ha salido más que en otras ocasiones, ¿no? Entre los candidatos, la opinión, ¿no? Creo que eso también es muy Pero a positivo. tropiezos, ¿sabe qué es lo que me preocupaba? Que como que no le entienden, como que tienen buenas intenciones o por ahí lleva muchos votos, pero como que no le entiende, y es más preocupante un político que no le entiende a uno que no dice nada. Así es. El alcalde Germain Caballero, de San José de Chiquitos, me dice, era complicado este asunto. Dice, yo ahora como alcalde le estoy empezando a entender, ¿no? Y me dice, tengo colapsado el hospital de segundo nivel. Claro, porque es que no funcionamos en red. Claro, no funciona la red. Y ya me he tenido que interiorizar. Eso ya es un buen síntoma. Pero es clásico el decir entre los políticos, oye, la salud no da votos, ¿no? La salud no da votos, ¿no? Como que no se ve, oye, es muy costoso, por ejemplo, para una persona, ¿no? Bueno, el presidente Morales, cuando le pidieron la plata para equipar el hospital obrero, dijo, no volvemos a construir un hospital, es muy caro equiparlo. Claro, en equipamiento y en ítems, en personal. Y en mantenerlo, ¿no? ¿Habló con la joven ministra sobre el tema? Sí, en dos ocasiones, porque fueron precisamente los jóvenes y las personas ya mayores que necesitan un trasplante de médula ósea. Tuvimos un encuentro con ella, también los familiares y los niños con hemofilia, y porque les sugerimos que, bueno, tenemos que dar una salida a estas situaciones. Tuvimos además, salidas permanentes, no de campaña, digamos, ¿no? Un programa que funcione, y unos programas se proyectan, se evalúan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, oiga, la Constitución, le digo que es maravillosa en estos temas, ¿no? Alguien me dijo, se ha elegido lo mejor de las otras constituciones en derechos humanos, pero nos falló una cosa, el presupuesto económico, porque decir en una Constitución que
hay derecho gratuito a la salud. Los enfermos no tendrían que pagar yendo con la Constitución en mano a los hospitales. Entonces es muy importante que hagamos situaciones ¿Qué realistas. tareas se van a hacer para llegar a esto? Primero, tomar conciencia a todos. El hecho de poder haber entrevistado 35 minutos con el señor presidente fue muy positivo, con la ministra también, hasta con los candidatos hemos tenido contactos, ¿no? Y además de esta concientización, que ha sido muy positiva en las redes, ¿no? Muy animosa, también va a haber dos propuestas de ley. Queremos normatizar dos aspectos. Uno, la ley del cáncer, y una ley específica, ¿no? Porque es que hay un crecimiento del cáncer muy preocupante y en todas las edades, ¿no? Y el segundo, además de la ley del cáncer, una ley que pida el 10% de inversión por año en salud. Sea cual fuere el gobierno, la inversión es el 10%. Y yo creo que va a haber consenso, porque el tema de salud no es una ideología. No es. Es vida. Sí. Es la ventaja es que ya pasaron las campañas, o sea, claro, ya se puede trabajar en ellas. Claro. ¿Sí? Y la verdad, hasta que uno no lo sufre en carne o en un familiar, ¿no? No se interioriza, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también este gobierno tuvo algunas muertes que le golpearon, ¿no? Yo me permití decirle al señor presidente, mire, déjeme que yo le diga que algunos pudieron venir fallecidos en avión, lo pudieron traer en avión al país. A otros los tenemos que cremar porque ni siquiera tenemos para traer el cuerpo cuando los hemos enviado casi mendigando un trasplante, una cirugía, ¿no? Entonces tenemos que pensar en el ciudadano de carne y hueso. Por eso en salud, cuando se hablan de números, de macroeconomía, es muy importante esto de cuánto se invierte por ciudadano. Y $84 por año es llamativo, ¿no? Estamos atentos y me avisa cualquier cosa y nos volvemos a reunir aquí. Muchas gracias. Y no olvidemos que saludar precisamente es dar salud. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos al conto.